Bienvenidos al sexto programa de la Pasión de Cristo. Primavera del año 32. Primera carta de Pablo de Tarso a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Bien, hoy vamos a hacer algo quizás que os suene en este capítulo un poco antagónico. Unir la ciencia con la fe. Para ello, me gustaría comenzar, tal y como lo dejamos en el anterior capítulo, cuando José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo de Cristo, de la cruz, lógicamente, estaba en rigos mortis. ¿Qué es el rigos mortis? El rigos mortis es una contractura cadavérica que se produce a todas las personas que fallecen. El rigor mortis, cuando una persona, la muerte es natural, aparece a las 36 horas de su fallecimiento, dura 24 y vuelve a desaparecer. Pero cuando la muerte es traumática, como es el caso de Jesús, con hemorragias múltiples, el rigor mortis aparece a las 3 horas, dura 3 horas y vuelve a desaparecer. Al final de este programa veremos en qué momento desapareció Jesús de Nazaret del sepulcro propiedad de José de Arimatea. Y para ellos es clave el lienzo que cubrió su cuerpo. Me imagino que sabéis que en Turín está la Sábana Santa. La Sábana Santa, también llamada síndone, tiene un largo recorrido, comenzando por el rey Adgaro de Edesa en el siglo I. Tenía la lepra. El rey Adgaro, Tadeo, un discípulo de Tomás el Dídimo, de Tomás el Gemelo, le llevó la Sábana Santa y milagrosamente se sanó. La Sábana Santa fueron custodiadas por la Cuarta Cruzada y también por los templarios. Estuvo en Constantinopla, actualmente Estambul. Tuvo un largo recorrido hasta que en 1502 llegó a una localidad francesa al noroeste de Francia llamado Chambéry. En 1532 en Chambéry hubo un incendio. La Sábana Santa estaba en una urna de plata, se fundió esa urna y quedó dañada las partes exteriores de la misma. Las clarisas reforzaron la Sábana Santa con tela nueva. En 1578, Carlos Borromeo, obispo de Milán, además subido a los altares como San Carlos Borromeo, pues en Milán hubo una peste que asoló a toda la población y él hizo una peregrinación hacia la Sábana Santa, a Chambéry, a Francia. Cuando llegó, unos mensajeros le dijeron que la peste se había extinguido. Se consideró como un milagro, le entregaron la Sábana Santa, pero en vez de llevársela a Milán, decidió depositarla en la mitad de camino. ¿En dónde? En Turín. Por eso la Sábana Santa está hasta el día de hoy en Turín. Pues muy bien. A final del siglo XIX, un abogado aficionado a la fotografía llamado Secondo Pia le hizo por primera vez una foto a aquel lienzo que presumiblemente había envuelto el cuerpo de Jesús. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando llega al estudio fotográfico se da cuenta que esa imagen es un negativo fotográfico, una imagen tridimensional de un hombre en rigos mortis, contractura cadavérica, que ha sido flagelado, que ha sido coronado de espinas, que ha sido traspasado por una lanza y crucificado. Eso originó una serie de estudios sobre la Sábana Santa a lo largo del siglo XX. Hasta tal punto que se hizo hasta la prueba del carbono 14. Pero la prueba que salió del carbono 14 se decía que la Sábana Santa era de la Edad Media. Pero el mismo laboratorio, los laboratorios que intervinieron, reconocieron un gran error. Cogieron trozos del lienzo de aquellas clarisas que reforzaron la sábana tras el incendio de Chambéry en el 1532.
¿Qué ocurrió a partir de entonces? Pues un departamento que creó la NASA norteamericana llamado el CETUR, dirigido por Jackson, decidieron acudir con todos los aparatos científicos habido y por haber a analizar de una vez por todas ese lienzo, cómo se ha formado esa figura. Para ello llevaron el VP8. ¿Qué es el VP8? El VP8 es un aparato que sirve para medir la tridimensionalidad de los planetas, imaginaros. ¿Cuál es la sorpresa del departamento norteamericano del CETUR? Que cuando analizan la sábana santa ven que no hay resto de pintura. Extraen sangre, la analizan también y comprueban que es AB positivo, la sangre judía de aquella época. Ven resto de polen de una planta que desapareció en el siglo I en los sedimentos del Mar Muerto llamada Apsuegra. Pero lo que más le llamó la atención fue cómo se formó esa figura, cómo quedó la impronta en esa sábana santa. Y verificaron que era una radiación muy potente sobre la urdimbre. La urdimbre es la parte superior, equivalente, y lo voy a repetir 2 veces porque es así, equivalente a 10 bombas atómicas. 10 bombas atómicas. Jackson y su equipo pues se quedaron asombrados. Volvieron a Estados Unidos y me consta, porque he llegado a conocer a miembros de ese equipo posteriormente, que muchos de ellos que eran agnósticos y ateos se llegaron a bautizar. Bien, hasta ahora perfecto, pero ¿sabemos si realmente el hombre que aparece en la sábana santa es Jesús de Nazaret? Los romanos sabemos que crucificaban, por lo tanto no tiene por qué ser Jesús de Nazaret, el hombre de la sábana. Sabemos que los romanos flagelaban a los reos antes de esa crucifixión. En la sábana santa aparece resto de la flagelación de Jesús, tampoco tiene por qué ser Jesús de Nazaret. Sabemos que cuando los romanos querían aligerar la muerte de un reo, practicaban lo que ellos le llamaban la crucifractura, que consistía con un mazo romperle la tibia y el peroné. Y en el caso que estuviera muerto, pues bueno, lo podían traspasar con una lanza. La imagen que aparece en la sábana santa tampoco tiene por qué ser Jesús de Nazaret, aunque aparezca esa herida. Pero lo que sí seguro sabemos todos, absolutamente todos, los historiadores, que el imperio romano jamás de los jamases coronaban a nadie de espina. Y en la sábana santa aparece en el cuero cabelludo heridas punzantes de un bonete de espino. Por lo tanto, estamos ante la imagen de Jesús de Nazaret. Y ahora nos vamos a la cronología. Dije antes que la clave está en el estudio científico de la sábana santa y en el rigor mortis de Jesús cuando lo bajaron de la cruz. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a partir con esos datos que tenemos, vamos a intentar analizar en qué momento se pudo desaparecer el cuerpo de Jesús en aquel sepulcro propiedad de José de Arimatea. Jesús lo capturaron después de la última cena en el Monte de los Olivos. Estuvo toda la madrugada en casa de los sumos sacerdotes Anás y posteriormente de su yerno José de Caifás. A las 10 de la mañana fue el juicio. Sobre las 12 del mismo viernes fue flagelado e inmediatamente después subió con el madero al Gólgota. Fue crucificado y murió a las 3 de la tarde. Es el tiempo desde las 3 hasta las 6 que le dio a José de Arimatea pedir audiencia para recuperar el cuerpo de Jesús y llevarlo a su sepulcro. Sobre las 6 fue sepultado. Si hemos comentado anteriormente que el rigor mortis se produce con una persona con hemorragia a partir de la 3ª hora de su fallecimiento, Jesús desapareció entre las 6 de la tarde del mismo viernes a las 9 de la noche. Claro, cuando María Magdalena llegó el domingo, 1ª hora, Jesús ya no estaba. Pero Jesús no estaba desde el mismo viernes. De esta manera podemos corroborar las palabras de Pablo de Tarso. Si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Y mientras que la ciencia no demuestre lo contrario, la sábana santa es la demostración científica de la resurrección del Maestro de Galilea. Muchas gracias.